Continuamos nuestro conversatorio con Luis Antonio Sena Carrasco, arquitecto y especialista en cosmovisión bíblica, y lo hemos invitado en esta celebración de nuestro segundo aniversario porque queremos desarrollar y que ustedes entiendan cómo y qué significa el concepto de cuidando el huerto. Luis, de nuevo estamos compartiendo y ahora queremos ver, después de haber visto la primera parte de nuestro conversatorio, cuál será la consecuencia o la aplicación de todo esto, de todo este concepto que tú has desarrollado como algo espiritual, de conexión del ser humano con el Creador. Sí, bueno, entonces, resumiendo, hay una conexión metafísica, espiritual, entre los seres humanos y la creación natural. Cuando tú dices metafísica, ¿qué quiere decir significa? Que es de naturaleza espiritual, que está condicionada por la idea de Dios que tenga el ser humano. Un ser humano que tenga una idea de Dios equivocada va a destruir la creación. Un ser humano que tenga una idea bíblica de Dios va a cuidar y preservar la creación, pero no solamente porque le da sustento, va a encontrar un sentido de armonía, de belleza, de placer en el cuidado de la creación, que es un medio que Dios usa para comunicarse con los seres humanos. O sea, la creación es un medio de comunicación, no es simplemente que está ahí. Ella es un mensaje, no es que porta un mensaje. La creación misma es un mensaje y comunica aspectos de Dios que los humanos no podemos conocer directamente. Eso se relaciona al deseo que tienen muchas personas cuando siembran una planta, cuidarla, hablarle y sentirse gozosa como mujeres que hacen sus jardines, o es solamente algo que se conecta cuando tú tienes una conexión con Dios, o es dado a todo ser humano? No, es que nosotros somos parte de la creación. Nosotros somos criaturas, igual que las plantas, igual que los animales. Ahora, somos criaturas con la imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de cuidar al resto y preservarlo, pero somos parte de ello. Entonces, cuando intuitivamente nosotros percibimos eso, vemos que aunque de modo imperfecto, debido a la separación de Dios, todavía hay en nosotros una necesidad de conexión con la naturaleza. De hecho, en las ciudades, donde los árboles, los parques se minimizan y lo que hay es asfalto, cemento, etc., las personas necesitan verde de las plantas. Sin eso, su equilibrio emocional y mental se ve afectado. Las ciudades son entornos complicados para la armonía de los seres humanos porque necesitamos el verde, las plantas, los animales, las aves. Todo el ecosistema es una integración de la creación. Entonces, Dios nos creó a nosotros para nosotros aprender aspectos de Dios a través de cuidar y disfrutar. No es solamente un trabajo, es un disfrute, es un arte. El cuidado de la creación y del medio ambiente es una tarea artística, no es nada más científica. El ser humano cultiva placer en él. La técnica es científica para poder hacerlo con la ciencia que Dios ya puso ahí. Pero el resultado final es de placer, es de disfrute, y un disfrute que llega a un nivel espiritual porque nos conecta con el Creador. No podemos conocer perfectamente al Creador a través de la naturaleza. Necesitamos su revelación en la Biblia para establecer la conexión. Pero una vez que hemos establecido la conexión a través de la persona de Jesucristo, el resultado debe ser el cuidado y el desarrollo del huerto, porque esa es la razón fundamental para la existencia de nosotros como seres humanos desde el principio. Entonces, eso tiene implicaciones muy fuertes para nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos tenemos que ser preservadores, comprometidos del medio ambiente y de la creación que Dios nos ha dado, porque eso anuncia, en primer lugar, nuestro origen y en segundo lugar, nuestro destino en la tierra nueva. Es interesante, Luis, pero yo estoy viendo que, a pesar de todo eso, el hombre es extraño porque inicialmente, cuando había menos conocimiento, el hombre estaba más ligado a la naturaleza.
era más protector. Muchas cartas y documentos antiguos uno puede leer cómo personas que no habían conocido todavía, digamos que el cristianismo, la Biblia y todo eso, sin embargo tenían una relación con la naturaleza de hermanos, incluso llamaban a los ríos, a los árboles, a las piedras como sus hermanos. Los indígenas. Me refiero a los indígenas, a épocas de los bárbaros y todo eso. Y sin embargo, después que supuestamente tenemos escuela, después que estamos progresando, se supone que la gente tiene más conocimiento, sin embargo, tiene menos idea de lo que es la necesidad de cuidar ese huerto. Así es, porque es la práctica de los seres humanos, es una consecuencia de la creencia de los seres humanos. Y con la entrada del desarrollo científico en Occidente durante el siglo XVII y XVIII, entró una idea filosófica en Europa, sobre todo, de que los seres humanos somos los dioses de la creación y tenemos la potestad de usarla como nosotros nos plazca para nuestro placer, sin la responsabilidad de preservarla, es decir, explotarla sin preservarla. Eso fue una idea filosófica que penetró en Europa. Las sociedades primitivas animistas ven la creación portadora de Dios. Esa no es la idea bíblica, pero por eso la respetaban y la cuidaban. El cristianismo introdujo una idea diferente. No, Dios hizo la creación para tener armonía entre los seres humanos y ellos. El cristianismo preservó durante muchos años el desarrollo de la creación, sobre todo en Europa, donde se desarrolló. Pero ideas metafísicas, ideas espirituales e intelectuales contrarias a eso, entraron junto con la revolución industrial y entonces algo que Dios le dio a los seres humanos, que es el método científico y la capacidad de entender la creación, espiritualmente motivado por una idea incorrecta de que nosotros somos los dueños de la creación, ha producido el deterioro que nosotros vemos. Es esa mezcla nociva entre la capacidad, el método científico de conocer cómo funciona la creación y la idea espiritual negativa de que nosotros somos los dueños. Nosotros no somos los dueños de la creación, nosotros somos los administradores. Usuarios. Usuarios y administradores, mayordomos, con una responsabilidad de hacerla productiva, pero que siga produciendo, preservarla. Otra vez, Génesis 2:15, porque ese es el concepto básico, el concepto de cultivarla, porque hay que cultivar en todos los aspectos, no el aspecto natural, también el aspecto intelectual, las artes, la música, la estética, debe ser desarrollada a través de la cultura. Qué bien, entonces, bueno, aquí podríamos llegar a una idea de que estudiando la palabra de Dios, podemos educarnos para preservar el ambiente, para cuidar el huerto. Pero la educación formal que están obligados a tener los países, los estados, la gente, eso yo pienso que es absolutamente necesario también. Y un poco de autoridad de la ley para que se pueda, ¿verdad?, preservar el medio ambiente. ¿No es así? Para enriquecer ese comentario y concatenándolo con lo que decía Luis, lo que nos trajo la educación moderna de que somos dueños de la naturaleza y que podemos hacer con ella lo que nos da la gana, y así actuamos cuando tiramos basura, cuando nosotros derramamos aceite, cuando matamos los pajaritos solamente por matarlo, cuando nosotros contaminamos a los ríos. No, yo tengo cerdo, bueno, yo tengo el derecho de ensuciar ese río, yo tengo el derecho de hacer una serie de cosas. Ese concepto, entonces, para nosotros cambiarlo y concatenarlo otra vez con el origen que fue el de cuidar el huerto, entonces tiene que venir un proceso educativo. Exactamente. Y ese proceso educativo entonces es el que queremos. Ese proceso educativo tiene que empezar en la familia. Exacto. Luego, y las instituciones que fomentan eso en los niños sobre todo, son la iglesia y la escuela. Porque a través del gobierno civil y las leyes no puede hacerse.
porque el poder coercitivo de las leyes, teniendo una población rebelde, tiene un límite. La gente tiene que internalizar el valor de la creación y de preservarlo, de disfrutarlo, porque entonces lo van a defender aún de autoridades que quieran hacerle daño a la creación. El pueblo va a defender, es decir, hay que educar al pueblo, porque la preservación es de todos, no nada más de aquellos que gobiernan, es de todo. Entonces necesitamos un pueblo educado que valore la creación, porque la gente bien intencionada a nivel del gobierno puede decir que tengamos una ciudad limpia. Pero ¿quiénes son que echan basura? Es el pueblo. Si el pueblo no entiende, la gente común y corriente no valora la limpieza, la preservación de la creación, la preservación de los ríos, de las especies que están en extinción, tanto vegetales como animales. Si el hombre y la mujer común y corriente no valoran eso, la autoridad no va a poder exigírselo. Necesitamos educar personas que amen la creación. Pero volvemos otra vez, José, hay un elemento ahí interesante que tú dices. Sí, hay algo que hay una cosa que yo lo puedo entender en la cabeza, pero no en el corazón. No llega a yo practicar eso. Y los mensajes que decimos, no eche basura, eso yo lo recibo en el intelecto. Pero cuando yo tengo un guineo y lo tiro a la calle, o cuando tiro basuras por el carro, que continuamente nosotros estamos hablando de eso, que yo creía que ya para este tiempo eso no iba a ser mentira, se sigue haciendo continuamente, porque no hemos hecho eso de nosotros porque una es realidad. Educación. Cuando a los niños se le dan paseos a los parques, al campo, se llevan a los zoológicos, y se le enseña a amar la creación, tú estás cultivando un tipo de ser humano. Ese tipo de ser humano no va a tirar la cácara de guineo, no. Él va a preservar eso. Pero no solamente la salubridad, él lo va a disfrutar, las flores, va a preservar las áreas protegidas. Es decir, es un tipo de ciudadano con esas características. Eso se enseña, De ahí la función del hogar, los padres con los hijos, la escuela y las iglesias, enseñando la conexión que hay entre los seres humanos, el medio ambiente y el creador. Nosotros somos responsables. Daremos cuenta cada ser humano de la manera como administramos el espacio de la creación que Dios nos dio, como nuestro cuerpo físicamente, el espacio de nuestros hogares, pero también el medio ambiente de nuestra nación. Dios va a pedir cuenta a nuestra generación, a cada generación de dominicanos, cómo cuidaron y preservaron la República Dominicana. Bueno, entender para qué Dios nos dio el huerto, ¿verdad? Para cultivarlo, para labrarlo, ¿verdad? Y cuidarlo, es grandioso. Pero el ser humano necesita algo más que educación. Yo creo que también necesita un poco de orden. En los países avanzados hemos visto que la gente respeta las leyes, las reglas, las ordenanzas. Entonces, además de ese proceso educativo, yo creo que también hay que instar a las autoridades que apliquen nuestras leyes, porque las leyes tenemos... Se llama coerción eso. La coerción. ¿Tú no crees que la coerción es necesaria, Sena? Lo que pasa es que la coerción tiene un límite. Más pueden los rebeldes que los que practican el esforzar el cumplimiento de la ley. Es igual que la prevención con la criminalidad. La persecución de la criminalidad no basta. Tú tienes que trabajar la prevención y tienes que educar y darle oportunidad de empleo, por ejemplo, a los jóvenes para minimizar el riesgo de la criminalidad. Entonces es lo mismo. Los países desarrollados, que nosotros llamamos desarrollados, son desarrollados porque tuvieron una influencia de la sabiduría de Dios en la formación de sus sociedades. Los europeos eran bárbaros. Durante el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, las naciones europeas estaban pobladas por bárbaros. El Imperio Romano era básicamente el sur de Europa y el norte de África. Entonces esos bárbaros eran animistas. ¿Quién los civilizó? El cristianismo, la Biblia. Entonces ahora ellos tienen una idea de su ambiente y del cuidado y de la productividad
derivado de la Biblia. Nosotros también lo podemos aprender de la Biblia. Bueno, conversar con el arquitecto Sena Carrasco sobre estos temas es fabuloso, porque él tiene esa capacidad de administrar la palabra desde el punto de vista de la cosmovisión bíblica. Lo hemos visto en otros lugares, hemos conversado mucho con él y sabemos que Cuidando el Huerto va a necesitarlo no solamente en este pequeño espacio de cumpleaños que tenemos hoy, sino que tendrá que estar con nosotros en otros momentos para seguir hablando de la creación y de las responsabilidades que Dios nos dio en relación con ella. Pero el programa de hoy pues, tiene sus límites en el tiempo y tenemos que terminarlo, así que debemos dar las gracias al arquitecto Luis Sena por acompañarnos en este momento. Y a ustedes les pedimos que no se vayan, que se queden un momentito más, que Cuidando el Huerto sigue.